Bueno, agradecemos mucho la compañía esta mañana del doctor Juan José Ibarretxe, quien es lehendakari, eso es presidente del País Vasco en el periodo 1999-2009, durante 10 años fue el conductor político de esta autonomía española del norte de España, alcalde, legislador, retirado de la política, ahora dice que está dedicado a la academia. En fin, Juan José está de visita al país, pero vamos a dejar que él sea quien nos diga estoy en la academia. Está aquí en la academia. Claro, y además en la vida las puertas se abren hacia adelante. Hacia atrás los goznes chirrían. Yo fui ejecutivo en la vida privada y en la vida pública durante 30 años y mi vida actual, y para siempre, es la academia, es la sociedad del conocimiento. Trasladar parte de las experiencias que yo he acumulado en mi vida, ¿a quién? A los jóvenes, que es una cosa preciosa. Bueno, pero esta tarde tiene una conferencia en el auditorio de la Biblioteca Pedro Mir. A las 6 de la tarde es así, Togarma, a las 6 de la tarde. Va a presentar una conferencia que yo creo que el caso vasco, el desarrollo sostenible, debe ser como una continuidad de lo que fue su tesis doctoral, que fue principio ético, principio democrático y desarrollo humano sostenible. Así es. Es decir, usted es un militante de ese tema. Díganos algo sobre eso. Yo soy un militante de la economía del corazón. De la economía del corazón. Del corazón, que decía Samuelson, no es una economía sin seso, con ese. Entonces, yo siempre he creído que las únicas proyectos económicos que merecen la pena son aquellos, obviamente, que miran al mercado. El que no mira al mercado se despeña, pero sin dejar de mirar por ello a las personas. La única manera de tú tener incorporadas a las gentes a un proyecto socioeconómico es que realmente el bienestar se reparta. Si el bienestar no se reparte, la gente no está contigo y la sociedad no acompaña al proyecto. Esa es la tesis fundamental. Sí, la tesis fundamental es que hay que transitar del concepto de economía al concepto de ética económica. Hay que transitar del concepto de medidas económicas a las medidas económicas con cara y ojos. Hay que transitar del concepto del crecimiento económico en estado puro para consumir, nos hemos vuelto consumidores soldado, a un concepto que realmente de economía, que no solamente mida el crecimiento, pero que mida el bienestar, que mida la educación, que mida la sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la tarea pendiente que yo creo que tiene la economía en el siglo XXI. Pero usted fue presidente del País Vasco durante 10 años. 10 años. 10 años. Lógicamente ha habido siempre un interés por la autonomía del País Vasco. ¿Podría compartir con nosotros por qué el pueblo vasco aspira a una autonomía política independiente? ¿Por qué? Pues es simplemente porque somos un pueblo y los pueblos tenemos derecho en el mundo a tomar nuestras propias decisiones, porque somos mayores de edad para tomar nuestras propias decisiones. Así se recoge en la Carta de los Derechos Humanos. Y el pueblo vasco ha sido un pueblo que siempre ha querido vivir de manera hermanada con sus vecinos en España o en Francia o en la Unión Europea, pero sin dejar de ser nosotros mismos, No creemos en ese proceso de globalización que al final es un proyecto ideológico que te dice, no, deje usted de ser lo que es, deje de hablar la lengua que habla, no se preocupe usted, ya pienso yo por usted. El pueblo vasco es un pueblo con una personalidad propia, tenemos nuestra propia lengua, la lengua vasca, el euskera es una de las lenguas más antiguas del mundo, una de las lenguas más antiguas de Europa, y curiosamente se da la circunstancia de que la lengua más antigua de Europa no es una lengua oficial en la Unión Europea. Y eso es una de las lenguas más difíciles también, porque está, bueno, para nosotros lo de origen latino, siempre queremos que lo que está cerca de nosotros, y estando en la península ibérica, era de dominio. Pero no es así, no es así. Hitz egiten badu nik euskeraz oso zaila izango litzateke zeuentzat bakar bat ere ulertzea. Sería muy difícil si yo hablo en euskera que ustedes entendían. A diferencia de si no hablan italiano, o en francés, en rumano, o en portugués, en francés, o en rumano. En inglés, en portugués. Y aún en inglés y alemán tienen palabras comunes con el español. Muchísimas palabras. El vasco no. El vasco tiene, claro, es una lengua que tiene 7.000 años. Es una lengua que viene... ¿Tiene? 7.000 años. Es una lengua que viene del Mesolítico. Es una lengua... Yo no me acuerdo de cuándo era eso. Yo tampoco, yo tampoco, aunque me estoy acercando, me estoy acercando a la época, sin embargo no me acuerdo.
Bueno, ¿qué otras características hacen que el País Vasco pueda tener, digamos, pueda reclamar por lo menos un nivel de autonomía, que es lo mínimo que han... Pues la razón fundamental es, por una parte, una razón política. A todos los pueblos les asiste el derecho a decidir libremente su propio futuro, pero es que además también lo es económica y social. Es decir, desde la muerte del dictador Franco, el pueblo vasco comienza a tener un mayor nivel de autogobierno. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que con un mayor nivel de autogobierno, gestionando los vascos nuestro sistema sanitario, nos ha ido mejor nuestro sistema sanitario. Gestionando nosotros nuestro sistema educativo, nos ha ido mejor. Gestionando nuestra universidad, nos ha ido mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Que autogobierno es sinónimo de bienestar hoy en la sociedad vasca. Por eso, con independencia de a qué partidos vote la ciudadanía, en general, las personas en mi pueblo, en el País Vasco, quieren más autogobierno, porque más autogobierno ha significado un mayor nivel de bienestar. No solamente desde un punto de vista político, tener capacidad para decidir más cosas. Porque ¿de qué te sirve tener capacidad para decidir las cosas si no estás generando con ello bienestar a la ciudadanía? Yo creo que ese principio funcional del autogobierno es clave, no solamente porque tengo derecho como pueblo, sino porque además, ejerciendo el autogobierno, soy capaz de mejorar la calidad de vida de las personas que están viviendo en la comunidad, en este caso en la comunidad vasca. Esa es la razón fundamental del autogobierno. Cuando hablamos de autogobierno, concretamente, por ejemplo, en términos de salubridad, de educación, ¿cuáles son las competencias? Bueno, las competencias que nosotros tenemos son competencias básicamente de desarrollo, de ordenación social de esas materias. Nuestro sistema de autonomía es un sistema de autonomía que nos otorga amplias competencias en muchísimas de las ordenaciones sociales en materia de educación, en materia sanitaria, etcétera, etcétera. Pero obviamente, en la medida en que hemos visto que gestionándola desde las instituciones vascas, democráticas vascas, se mejora el nivel de vida y la calidad de estos servicios, es por lo que aspiras, obviamente, a tener un mayor nivel de autogobierno, en la medida de lo posible, desplazado sobre toda la ordenación social de tu sociedad. Es evidente que en Europa participamos de un proyecto europeo en el que todos compartimos soberanía. Yo a Zapatero, en la última reunión, al presidente Zapatero, le decía, no entiendo muy bien al gobierno español, si estáis dispuestos a compartir soberanía con Lituania, Estonia y Croacia en la Unión Europea, ¿por qué no estáis dispuestos a compartir soberanía con Cataluña o con el pueblo vasco? Es muy sencillo, ¿verdad? Es decir, Europa es un proyecto de cosoberanía, en el que todos ponemos una parte de lo que se entendía la soberanía. Tengan en cuenta que la moneda, el ejército, la política de exteriores eran los signos evidentes de la soberanía. Bien, todo eso se va concentrando hoy en los poderes comunitarios, en los poderes de la Unión Europea, todavía de manera insuficiente. Y esa es una de las razones de la crisis que padecemos, que no tenemos suficiente Europa, necesitamos más Europa. Pero después de Europa vendrán las naciones, y nosotros lo que queremos ser es una nación más en ese conjunto de Ustedes, el País Vasco computa partes, por ejemplo, las exportaciones. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de...? Estamos hablando de un país que vende fuera de nuestras fronteras 75% de nuestro Producto Interior Bruto. Somos el país más exportador de Europa. Exportamos más que Alemania, ¿verdad? Estamos hablando de un país, el País Vasco es un país que tiene en estos momentos una renta per cápita alta. Somos el segundo país en renta per cápita. ¿Cuál es la Europa. renta per cápita? Tenemos 33 puntos más que la media europea. Son $39.000 aproximadamente, 39.000 euros, perdón, $46.000. Somos la segunda renta per cápita, estamos por delante de Alemania. ¿Y cuánto es la renta per cápita de España en su conjunto? 99% en relación con la Unión Europea, esto es un 34% menos que la renta vasca. ¿Y exportan cuánto ustedes? Nosotros exportamos 75% de la producción que tenemos, teniendo en cuenta además que somos un país industrial. En términos de euro, ¿como cuánto? Pues estamos hablando de 70.000 aproximadamente millones de euros de exportaciones de Producto Interior Bruto, por tanto estamos hablando de 50.000 aproximadamente. ¿Anuales? Anuales. ¿50.000? Euros, ¿no? No, pero ¿cuántos millones? ¿50.000 millones? Millones de euros, sí, eso. ¿50.000? Somos un país fuertemente exportador. Sí es. Perdón, Rafael, vamos a terminar. ¿Cuántos son vamos a terminar este aspecto? ¿Y los vascos cuántos son hoy día, el País Vasco? Bueno, somos... el pueblo vasco está dividido en dos estados, en Francia y en España. En la parte norte, el Pays Basque,
en las provincias del norte, son 250.000 solo, nuestros hermanos viven en el norte. Eso en el norte, en Francia. En Francia. Y O sea, al sur de Francia, Y pero en el norte. Estado español estamos dos comunidades, una es la Comunidad Autónoma Vasca, que yo presidí, en el que vivimos 2/3 partes de los vascos, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, 2.200.000, y está la Comunidad de Navarra, que tiene su propia comunidad autónoma de 500.000. Total, los vascos, a los dos lados de los Pirineos, somos 3 millones de vascos. 6 millones de vascos, sin embargo, en la diáspora. Nuestra diáspora en Hay el mundo, 6 millones fuera. de vascos, exacto. ¿Y por qué se han ido tantos en un país que ha Pues- tenido tanta prosperidad pues mira, en términos por razones- económicos y sociales? Por razones económicas, sin duda algunas, pero gran parte de ellos fueron como consecuencia de las persecuciones que se tuvieron en el siglo XIX por parte de los gobiernos Ya. españoles entonces, después de la Es Primera que y esos Segunda 6 Guerra millones Carlista. acumulados en 2 Claro, siglos. y después en el siglo XX las dictaduras de Primo Rivera y de Franco. Aquí en este país, Sí. aquí en este país habéis tenido ilustres vascos que Claro. vinieron perseguidos por el gobierno Algunos de ellos español. tan ilustres Jesús de como Galíndez, Jesús de Galíndez. Jesús de Galíndez, por efectivamente. supuesto. Y en América Latina hubo muchos también, ¿verdad? Muchísimos, porque no acabaremos nunca de agradecer los vascos a América Latina el servicio que nos hizo. Yo recuerdo cuando después de la dictadura franquista, el presidente Ortiz en Argentina aprobó un decreto por el cual, por el simple hecho de ser vascos, se les posibilitaba la entrada a todos aquellos vascos que venían perseguidos por el gobierno español de entonces. En definitiva, yo les suelo decir a los vascos, si hubiera existido esta nueva categoría de personas que en Europa denominamos las personas sin papeles, ¿a dónde hubiéramos ido los vascos? Y también los vascos tuvieron presente en la independencia latinoamericana. ¿verdad? Tuvieron mucha presencia. Muchos de ellos vinieron con los ejércitos conquistadores, con los ejércitos de la conquista españoles. Sin embargo, luego pusieron su fuerza, incluso su espada, muchos de ellos, ¿verdad?, en lo que fue la tarea de la independencia, comenzando por el propio Simón Bolívar, que era de el libertador, que era de ascendientes vascos, de la Puebla de Bolívar. La Puebla de Bolívar es un pueblo precioso, tiene que visitar, además, en verdad. Bueno, por yo he razones estado obvias, por allá, por el País Vasco. La Puebla de Bolívar, ¿conoce la Puebla de Bolívar? No es específicamente. Tiene que visitar la Puebla de Bolívar. Es un pueblo precioso, es un pueblo muy pequeñito, puede tener alrededor de 1.000 habitantes. ¿Cerca de qué ciudad grande está? Está cerca de Marquina, en una zona de Vizcaya. De Vizcaya. Yo tuve la ocasión como Lehendakari de plantar un árbol de Guernica, el retoño de Guernica. El árbol de Guernica es el que simboliza las libertades de los vascos. Ahí se reunían nuestros antepasados a tomar decisiones, ¿verdad? Y recuerdo que tuve la ocasión como Lehendakari vasco de plantar un árbol de Guernica en la Quinta de Bolívar, en Bogotá, con tierra que habían traído los emigrantes vascos los vascos que huían de la dictadura franquista, trajeron un saquete de tierra y yo tuve la ocasión de plantar el árbol de Guernica con aquella tierra que trajeron los vascos. Por lo menos en esta parte se asocia mucho la independencia buscada del País Vasco con la violencia. ¿Qué aporta a la democracia la ideología del pueblo vasco? Es decir, su comportamiento como comunidad política que se ha desempeñado de tantos siglos, ¿son autoritarios o son democráticos? Métele la ETA de una vez. No, pero no. Aparte de la ETA, no, yo quiero ver de... si aporta rasgos comunitarios, de solidaridad, de democracia realmente, la ideología vasca. Mira, la ETA y su violencia aparecen con la dictadura franquista y es una respuesta a la dictadura de Franco. Pero la violencia de ETA no representa... 57. Sí. Pero la violencia de ETA no representa al pueblo vasco. El pueblo vasco es un pueblo pacífico y trabajador a través de los siglos. Y han hecho mal muchos medios de comunicación que en algunas ocasiones han trasladado al mundo, sobre todo algunos medios españoles que han trasladado al mundo que la reivindicación nacional vasca estaba básicamente relacionada con el nacimiento de ETA. No. Las libertades vascas vienen de siglos. Y nuestros conflictos políticos con España, nuestra relación con los reyes que tuvo España, vienen también de siglos. Y por lo tanto, la abolición de los fueros, de los derechos históricos vascos, se produce en el siglo XIX, en 1839-1876. Por lo tanto, 100 años antes de la aparición de ETA, se produce la abolición foral. Y por lo tanto, se produce la reivindicación del hecho nacional. Se está mintiendo, por lo tanto, quien ha trasladado que la reivindicación nacional vasca es una reivindicación que nace con la violencia de ETA o está íntimamente ligada. Pero las relaciones políticas dentro de la comunidad vasca, Sí.
¿se puede tildar de democrática o autoritaria? ¿A eso se refiere? No. El pueblo vasco, por Dios, es un pueblo que tiene de las democracias más antiguas de Europa. El pueblo vasco es una de las democracias más antiguas de Europa. Por lo tanto, el pueblo vasco hoy es un pueblo, como lo era hace muchísimos años, un pueblo esencialmente democrático. Un pueblo, además, en el que la solidaridad y el progreso están asociados a nuestra propia forma de entender la vida. Somos un pueblo solidario, somos un pueblo que tiene una aportación en términos de cooperación internacional al mundo muy importante, de los pueblos que más cooperación internacional hacen en Europa, y por lo tanto un pueblo esencialmente pacífico y trabajador. Sus autoridades internas, por ejemplo, en el caso del presidente del País Vasco, ¿cómo se manejan? Bueno, ¿Qué instituciones tienen de democracia real y efectiva? El presidente del País Vasco es lehendakari. El concepto de lehendakari es un concepto muy especial, porque no es un concepto típicamente de presidente. Es un presidente. Ni el concepto presidencialista. Lehendakari, en la traducción en el euskera, es al que entre nosotros, que es igual que nosotros, le elegimos para que nos represente, siendo individualmente menos que todos nosotros juntos. Es decir, es el concepto... Es una forma de restarle peso al presidencialismo. Exacto, que tanto daña a la democracia. Es un concepto esencialmente democrático. Después del lehendakari tenemos un parlamento vasco, que es quien elige al lehendakari, y después tenemos por territorios, los diferentes territorios históricos tienen a su vez asambleas legislativas y ejecutivos. Este es en esencia el poder democrático. Pero usted como presidente tuvo que bregar mucho con la posición de ETA y cargar esas consecuencias, y sobre todo tuvo unas relaciones duras, difíciles. ¿Cómo se ve en este momento la situación? Pues habría que decir dos cosas. Una, primero, hoy afortunadamente vivimos el fin de ETA. Desde mi punto de vista, después de muchos años de violencia inútil e inhumana, hoy vivimos el fin de ETA, y es lo más importante que se puede decir, es que tenemos un futuro por delante sin ningún tipo de violencia. En segundo lugar, será más fácil para los vascos explicar en el mundo, como consecuencia de estas informaciones que antes se daban, que ligaban lo nacional vasco a la violencia, no tendrá que hacer como tuve que hacer yo durante mucho tiempo, y es explicar en los 20 primeros minutos qué es lo que no éramos los vascos. Sí, y que usted no era de la ETA, que claro, no era sospechoso. Claro, y por lo tanto podremos hablar simplemente de lo que somos. Por lo tanto, yo creo que abrimos una ventana de oportunidades inmensas. Sin embargo, es verdad también que una de las características, y el caso vasco, que yo presentaré esta tarde, la publicación aquí, tiene interés en el desarrollo del mismo en universidades norteamericanas. Yo he trabajado este proyecto con la Universidad de Columbia en Nueva York y con la Universidad de George Mason en Washington, es porque contradice la teoría de que un país que tiene un conflicto político entre el pueblo vasco o entre las instituciones vascas y las instituciones españolas, pero que además tiene un problema de violencia. Normalmente en el mundo los conflictos, si además tienen violencia, están relacionados con pobreza. En cambio, en el caso vasco no se ha dado esa circunstancia. El pueblo vasco supo trabajar, a pesar del conflicto político, a pesar de la violencia, supo mirar hacia adelante y trabajar para conseguir un futuro para sus gentes. Y eso es lo que realmente llama la atención en torno al caso vasco. Bueno, y hace mucho tiempo que se estaba esperando esa definición de ETA. Ya es definitiva. Sí, es una declaración definitiva. Lo que falta es que se abra un proceso dialogado para conseguir su final desaparición. Yo creo que eso se debe de realizar. Y que por tanto el futuro desde ese punto de vista va a ser diferente al pasado. Nunca más la violencia de ETA fue una violencia absurda que además nos trajo una mala opinión del mundo hacia nosotros. Sí, claro. ¿Y cómo afectó en la práctica de gobierno, en su gestión de gobierno? ¿Cómo fueron sus relaciones? El esquema fundamentalmente hacia afuera fue siempre decir lo que éramos y no lo que no éramos, ¿no? Yo recuerdo... No frente a ellos y sus relaciones con la violencia. Sí, bueno, nuestra relación no fue una relación, por supuesto, en absoluto cordial. La sociedad vasca rechazó frontalmente a ETA.
desde hace ya muchos años, desde hace ya muchos años, y en especial desde que se abre el periodo de transición después de la muerte de Franco. Muy poca gente en nuestro pueblo entendía la violencia de ETA, por lo tanto el rechazo de las instituciones y de la sociedad vasca a la violencia de ETA fue siempre amplísima. ¿Usted sigue siendo un militante del Partido Nacionalista Vasco? Sigo siendo un militante, soy un militante de base. ¿Desde qué? ¿Desde los 20 años? Por ahí. Sí, soy un militante desde joven, ¿Y el Partido Nacionalista Vasco se sitúa como entre, vamos a situarlo entre, para el conocimiento del público, televidente, entre el PSOE y el PP, por supuesto, está más cerca del PSOE, y realmente así fue aliado del PSOE. El Partido Nacionalista Vasco es un veces. Partido esencialmente progresista, eso sí, que defiende la existencia del pueblo vasco y de la nación vasca. Sí, claro. Y por lo tanto nuestros acuerdos siempre han sido más fáciles con fuerzas progresistas que con fuerzas conservadoras. Eso es así. Definimos fundamentalmente el estado de bienestar, el estado social, por lo tanto esa mirada a la persona, no solamente la mirada a la macroeconomía, sino la mirada a la microeconomía. La mirada a la macroeconomía, aquel viejo lema del Fondo Monetario Internacional, que sigue hoy aplicando todavía, de qué importa que a las personas les vaya mal si la economía va bien. Es una barbaridad. De ninguna manera puede ir la economía puede ir bien si a las personas les vaya mal, y desde ese punto de vista la mirada que desde el Partido Nacional o Nacionalista Vasco se ha tenido ha sido siempre una mirada fundamentalmente humana, es la mirada de rostro humano, ¿no? Detrás de cada decisión económica o política que tomas en la vida, lo que tenemos que tener en cuenta los responsables políticos es que hay personas que sufren o personas que se alegran con ella. Yo creo que esa mirada humana que está detrás de una decisión fría, administrativa, que se toma en un Parlamento, es determinante. Es muy importante que nuestros representantes en un Senado, en un Parlamento, sepan que detrás de cada ley, cada medida, cada decreto que aprueban, hay personas que se felicitan y ríen con ellos, y hay personas que lloran. Y lo importante para un mandatario es hacer la vida de las personas más felices. Sin embargo, ese rostro humano de la economía, en cierta medida se está poniendo en cuestionamiento en las soluciones que se están dando a la crisis europea. Está en cuestionamiento el estado de bienestar. Sin duda. Yo creo que el gran problema precisamente del que deriva la situación europea es, uno, falta de Unión Europea. Cuando Barack Obama llama a la Unión Europea, ¿con quién habla? ¿Con Van Rompuy, al que no le conoce nadie? No, habla con Angela Merkel, habla con François Hollande, habla con David Cameron, pero ellos no representan a la Unión Europea, representan a sus correspondientes países. Por lo tanto, primer problema europeo, liderazgo. Segundo gran problema, el Estado social. Los países que en Europa van mal, a pesar del debate que se ha producido en Estados Unidos, una y otra vez el argumento de los republicanos contra Obama, contra el Partido Demócrata, ha sido: miren ustedes cómo va la Unión Europea por una mayor intervención del Estado en la economía y por tener un mayor Estado social. Bueno, pues eso no es así. Porque los países que más gastan en el Estado social, que son los países nórdicos, son Suecia, es Noruega, es Alemania, es Dinamarca, gastan alrededor de 8.000 euros al año por persona. Y esos países en Europa van bien. ¿Qué países son los que van mal? O sea, que donde hay más bienestar, claro, no es donde hay crisis. Los países que van mal, los países que van mal son los que gastan 4.000, menos de la mitad, 4.000 o menos de 4.000 euros año por persona. Estoy hablando de España, estoy hablando de Portugal, estoy hablando de Grecia. Si fuera verdad que el Estado social es el problema para la Unión Europea, habría que recortar el Estado social en aquellos países que tienen un Estado social más alto. Sin embargo, todos los países que están en vía de rescate en Europa son los que tienen menos Estado social. Y yo siempre he reclamado, como europeo, yo creo en el proyecto europeo profundamente, que el papel geoestratégico de Europa, la vieja Europa en el nuevo mundo, no será relevante por el mercado y la moneda, el euro y 500 millones de mercado, que es muy importante, sino por saber mantener los paradigmas del welfare state, por saber mantener el Estado social, por saber decirle al mundo que se puede tener una economía sana sin por ello dejar de pensar en las personas. Se puede mirar al mercado sin que te tiemblen las rodillas, sin que por ello tengas que dejar de mirar a las personas. Este es, desde mi punto de vista, el papel central de Europa. Si Europa tiene una crisis hoy tan importante como la tiene por, uno, liderazgo, dos, porque está perdiendo sus señas de identidad. Y la seña de identidad fundamental de Europa es el Estado social. Sin el Estado de bienestar, sin el Estado social, sin pensar en las personas, no hay Europa.
¿Y qué papel jugó también la desregulación y los abusos que cometieron las corporaciones financieras, las políticas erradas de los gobiernos de la región, la corrupción, la descomposición, la falta de... Pues central, porque el problema es que tenemos una democracia dislocada. Para producir este vaso de vidrio tenemos que cumplir al menos 50 leyes. Pero para que los capitales se muevan entre los diferentes países que pueden producir este vaso, total capacidad de movimiento. No hay regulación. Desregulación absoluta. Comenzamos con los Reaganomics en Estados Unidos, el thatcherismo en Reino Unido, y hoy nos damos cuenta que al final estamos en una especie de gran jungla que tiene que fundamentalmente tiene que ser regulada para que eso ha quedado claro en España con crisis. España tiene un problema adicional en relación con la crisis, y es que optó por un modelo completamente contrario al del País Vasco. El País Vasco optamos por un modelo productivo, de base productiva. Sabíamos que, a pesar de que la industria nuestra estuviera en crisis en los años 80, nosotros perdimos 12 puntos del Producto Interior Bruto entre el año 80 y 81. Sin embargo, nuestra reflexión fue, bien, tenemos que seguir haciendo lo que sabemos hacer. Si producimos acero, si producimos vidrio, tenemos que seguir produciendo acero, vidrio, barcos. Tenemos que seguir haciendo. Eso sí, lo tendremos que hacer incorporando nuevas tecnologías, incorporando nuevos conocimientos. Frente a esto, la estructura económica española cambió, caminó hacia la terciarización. Sectores fundamentalmente asociados al ladrillo, a la construcción, a las inmobiliarias, etcétera, etcétera. Claro, eso proporcionó un crecimiento rápido durante un momento determinado, pero una pérdida de los empleos manufactureros. Y las sociedades que basan su crecimiento en el consumo, en los sectores de crecimiento rápido, acaban pagándolo, porque cuando son gregarias de las sociedades que tienen economías productivas, cuando las economías productivas en el mundo se resfrían, ellos cogen pulmonía. Esa es la razón fundamentalmente para el desempeño tan negativo que España presenta hoy en la Unión Europea. Y es posible que España retome esa mirada mucho más realista de su estructura económica. Sin duda, yo creo que es absolutamente necesaria que lo haga. Es absolutamente necesaria que opte por una estructura económica diferenciada, que opte por los sectores de economía productiva y para las inversiones productivas. Y que, por tanto, pasen a la historia todas aquellas inversiones que se hicieron en sectores en los que se obtenía un rendimiento brutal. Los sectores inmobiliarios han dado unos rendimientos bárbaros, un enriquecimiento tremendo. Crecimiento económico. Enorme, enorme, enorme. Pero no han dado sustrato para mantener el país en un momento en el que comienza un vendaval a nivel global. Tengamos en cuenta que, a pesar de que se habla de crisis económica y global financiera, yo me resisto a hablar de crisis económica y global financiera. La crisis económica es local, clarísimamente local, y afecta incluso de manera local, a pesar de que Europa, por ejemplo, tenga un desempeño malo, no afecta por igual a todos los países. Los países nórdicos están funcionando bien y, en cambio, el sur está funcionando mal. ¿Qué es lo que realmente tenemos en crisis de manera global? Son los valores que están detrás del desempeño económico, más que el propio desempeño económico. La crisis económica es local, lo que es global es la crisis de valores, que nos afecta de una manera conjunta. Tenemos que profundizar un poquito en eso, pero vamos a hacer vamos a darle una tregua aquí a Juan José Ibarretxe, el expresidente del País Vasco, para que nos tomemos este cafecito y volvemos para concluir entonces con un par de temas, incluyendo el resultado de las elecciones en Estados Unidos, porque él está vinculado, tiene actividades académicas ahora, no solamente en Estados Unidos, en Colombia, sino también aquí en Puerto Rico. También en la Interamericana de Puerto Rico, exacto. José, decía anteriormente que hay un problema de representatividad en la Unión Europea. Seguimos hablando con el doctor Juan José Ibarretxe, expresidente del País Vasco. También se está cuestionando si no se necesita una mayor unidad o coherencia en el tema fiscal, el tema presupuestal. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Mi opinión es que hay materias en las que necesariamente se necesita un mayor nivel de armonización. Todos los impuestos que gravan el consumo, por un lado, y el IVA, están insuficientemente avanzados en términos de integración todavía. ¿Por qué? Porque cada país quiere quiere arrimar el ascua a su sardina, no sé si se dice aquí, sí. ¿verdad? Pero en definitiva cada uno quiere sacar su propio beneficio. El tratamiento, por ejemplo, al ahorro es completamente diferente, el tratamiento fiscal al ahorro. Entonces tú no puedes vivir en un mismo espacio con una misma moneda, disponiendo de tu mercado para que los demás también lo utilicen, si no se dan unas garantías mínimas en relación con la fiscalidad. En definitiva, yo creo que toda la fiscalidad indirecta, aquella que grava el consumo, tiene que estar armonizada, y que la fiscalidad indirecta, aquella que grava la renta de las personas o los beneficios de las sociedades, va a ser el elemento que en el medio plazo quedará a disposición de las diferentes administraciones públicas de los diferentes países. También de la vasca, porque los vascos tenemos hacienda propia, tenemos capacidad de establecer nuestros propios impuestos y de recaudarlos, diferenciados de la Agencia Tributaria Española. Por lo tanto, mi opinión, hay que avanzar en la armonización de la imposición directa, la que grava el consumo, y tiene que haber una personalidad propia, cara y ojos detrás del establecimiento de la imposición indirecta, la que grava la renta de las personas y los beneficios de las sociedades. Bueno, Juan José, se ha retirado de la política. Eso es de verdad, porque son pocos los políticos que se retiran definitivamente. En nuestro país eso no existe. No existe. Pero en muchos países, aunque hay que decir que también hay cientos de mandatarios que terminan su periodo y se van satisfechos al ámbito académico y dan conferencias, escriben sus libros y son consejeros y como que se pueden despegar de la política, pero ustedes desde los... Pero de la política 16, partidaria, de la política partidaria. Incluso Sí. yo seré militante toda mi vida, yo soy vasco y seré militante toda mi vida. Pero ya cumplió su etapa, después de ser 10 años presidente. Una cosa es ser militante y otra cosa es ser un ejecutivo. Mi vida ejecutiva simplemente pasó. Yo estoy canso de ver políticos que no saben estar cuando están y que no saben estar cuando no están. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Y tan importante es dedicarte con empeño, con ilusión cuando estás en un cargo público, como comportarte con dignidad cuando ya no estás. Y por lo tanto, yo siempre, el que va a ser nuevo lehendakari vasco ahora, es una persona del partido en el que yo milito, Iñigo Urkullu, me solicitaban en relación con él. ¿Qué consejos tiene usted para darle al que va a ser nuevo lehendakari? Yo decía, el mejor consejo que puede dar una persona que ha sido lehendakari es no dar ningún consejo. Por lo tanto, no tengo ningún consejo para darle. Lo que sí tengo es el teléfono entregado. Y por lo tanto, si en un momento determinado él tiene algún problema, sabe que tiene una persona a la que llamar para si quiere pedir un consejo que le pueda dar una humilde persona que ha sido lehendakari en su país. Por lo tanto, entrar y salir sin meter ruido. Los políticos hacemos mucho ruido cuando entramos y mucho más cuando salimos. Y entonces, yo creo que eso hay que tratar de evitarlo. Miren, las sociedades que son inteligentes y que van bien son las que hacen los relevos en los puestos ejecutivos, da igual, en la familia, en la empresa o en el país, sin meter ruido. Bueno, entonces eso aquí es muy conflictivo porque nosotros tenemos una historia de como de 6 o 7 que han gobernado de los 168 años de la República. 168. Entre 7 han gobernado más de 100 años. Entre 7. O sea, hay una tendencia que cuando llegan al poder es para quedarse hasta que los matan o hasta que la biología los vence, pero generalmente duran aquí entre nosotros. Bueno, pero tendrán seguro también muchísimas personas que han desempeñado con dignidad muy poco. Primero porque hay muy pocos que han terminado un periodo sin prolongarse en él, sí, a veces casi siempre con malas artes. Quien ejerce la presidencia entiende que la única contribución que él puede hacer al país es volviendo a ser presidente. Aunque haya agotado 5 periodos, hay varios de 5 o 6 que puede poner en su carnet de identidad, profesión, presidente. Bueno, pero la política en el mundo de hoy es
ha caído, ha descendido mucho, como que los políticos la han dañado, como que hay una impresión de que la corrupción está por encima de todo, el arreglo, pero al mismo tiempo una sociedad que reclama más transparencia, que tiene más medios de comunicación instantáneos, que hace más esfuerzo por hacer común las cosas, aunque sea superficialmente, pero hay una contradicción entre la política y esas expectativas de la sociedad de transparentarlo todo. Pues probablemente esté en el pecado, se suele decir que está la penitencia, ¿no? El problema de la política es que los políticos tienen que preparar los países para el medio y largo plazo y sin embargo tienen la necesidad de chequear democráticamente su gestión en el corto plazo. Eso genera una tensión. Tú eres evaluado cada 4 años, sin embargo estás preparando un país y las decisiones que tienes que tomar es preparar un país para 20, 25, 30 años. Eso es así. Y sin embargo yo creo que es necesario recuperar el papel y la dignidad de la política, porque las sociedades que no creen en quienes le representan difícilmente alcanzan ningún tipo de objetivo. Hoy en el mundo estamos llenos de políticos que no saben qué es lo que quieren sus sociedades y sociedades que no saben qué es lo que quieren sus políticos. Eso es verdad. Pero también es cierto que hay que comenzar por una autocrítica propia. La autocrítica del ciudadano en el sentido de decir, cuidado, no hay países serios que tengan políticos absolutamente corruptos, ni países donde la corrupción sea una norma de comportamiento general que tengan políticos serios. Es decir, tenemos que avanzar fundamentalmente desde un punto de vista educativo, desde un punto de vista cultural. Miren, las sociedades que despejan la corrupción política, económica, son aquellas que tienen hombres y mujeres bien formados. El antídoto, la educación es... El antídoto contra la corrupción es la educación. Tener personas con capacidad crítica, con pensamiento autónomo. Si tú tienes personas con capacidad crítica, con pensamiento autónomo, es muy difícil que anide la corrupción porque no se lo aguantarán, ni la corrupción política ni económica. En mi país, uno de los datos que yo trasladaré esta tarde, que están detrás del desempeño, es que los jóvenes entre 18 y 24 años, 83 de cada 100 de ellos tienen titulación secundaria o superior. En una sociedad en la que tú tienes una juventud con más de un 80% con titulación secundaria o superior, es muy difícil que anide el político corrupto, porque si anida, es desplazado con carácter inmediato. Bueno, se nos acaba el tiempo y no le preguntamos sobre cómo ve el resultado, así brevemente, de la elección de Estados Unidos. Bueno, las elecciones de Estados Unidos, yo digo con toda claridad que para mí supone un alivio y para muchos países europeos supone un alivio que haya ganado el actual presidente Barack Obama. Y espero que lo sea también para Estados Unidos. No tanto por Obama, sino por lo que amenazaba, ¿verdad? Eso es lo que se puede interpretar. Sí, porque vivimos un mundo de alternativas. A veces valoras lo que hay en función de lo que puedes tener. Decía Shakespeare que sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que pudiéramos ser. Entonces, ante la tesitura de las cosas que se han oído, mejor quedémonos así. Mejor quedémonos así. Mientras tanto, Mientras tanto, bueno, vamos a agradecer la comparecencia esta mañana del doctor Juan José Ibarretxe, que fue presidente del País Vasco durante 10 años y que aunque dice que se retira de la política, yo creo que lo que cambia es la forma de hacer política, porque desde luego sus declaraciones indican que será siempre un político preocupado por las cosas públicas, lo que son de interés público, y que ahora lo va a ejercer desde la academia. Bueno, y hay que recordar que esta tarde a las 6 en la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo pone en circulación su libro El caso Vasco, el desarrollo sostenible. Vamos a estar por ahí acompañando a don Juan José Ibarretxe. Y finalmente, antes de dar paso a la última sesión de este programa de los deportes, hay que informar que la diferencia entre Obama y Romney fue mucho más amplia de la que se había previsto. 303 votos ahí había atribuido esta madrugada para Obama y 206 para Romney.
quedan todavía algunos por atribuir Algunos ahí. colegios, claro. Algunos, en algunos estados, creo que 2 básicamente, ¿verdad? Sí, creo que todavía ahí no está ahí no está contabilizado incluido Florida, que ya lo Florida, ganó. que tiene 17. Que ya lo ganó. Ya son por lo menos 320. No, 29 era Florida. creo. Entonces, por lo Sí. menos... Entonces No, tenía no, 300. la diferencia es mucho más Es de 100, apreciable, sí, mucho sí, más de es 100, apreciable. claro. es Bueno, apreciable. gracias por acompañarnos y mañana convocados a las 6 de la mañana de nuevo. Gracias.